Mi esposa pidió el divorcio. Quiero todo, menos al hijo. Mi abogado me rogó que peleara. Yo dije, déselo todo a ella. La sala del tribunal quedó en silencio. En la audiencia final, firmé traspasando todo. Ella sonrió, hasta que su abogada gritó. Mi esposa miró fijamente al juez y dijo que quería todo. La casa, el auto, los ahorros, todo, menos a nuestro hijo. Le dije a mi abogado, déselo todo a ella. La sala del tribunal quedó en silencio. Por un segundo, pude escuchar el viejo ventilador de techo en el pasillo fuera de la sala, haciendo clic como una aspa suelta en un porche de verano. Incluso el alguacil dejó de cambiar el peso de su cuerpo de un pie a otro. La pluma del juez Klein flotaba sobre el papeleo, como si hubiera olvidado cómo moverse. Linda se sentó erguida en su blazer azul marino, con el cabello arreglado de la manera en que lo usaba para las fotos de Facebook, liso, brillante, sin un solo mechón fuera de lugar. No me miraba como una esposa que había pasado 27 años viéndome llegar a casa, con polvo de concreto en mis botas. Me miraba como si yo fuera un electrodoméstico obsoleto, que finalmente había decidido reemplazar. De su lado de la mesa, su abogada, Mara King, inclinó la barbilla con esa confianza tranquila que tienen los abogados cuando creen que las matemáticas son simples. Casa, autos, cuentas, jubilación, y la única cosa con la que Linda no quería lidiar como ella lo expresó, nuestro hijo, Evan. Mi abogado, Tom Breslin, se inclinó hacia mí tan cerca que pude oler su chicle de menta. Susurró entre dientes, Rick, esto es una locura. Ella se está excediendo. ¿Peleemos esto? No giré la cabeza. Mantuve la vista fija en la esquina de la mesa, donde alguien había rascado un pequeño corazón en la madera, hace años. Sentí el peso de la sala, de la misma manera en que sientes el peso de un techo cuando estás parado en un ático. Todo lo que está sobre ti, sostenido por vigas que no puedes ver. No dije. Las cejas de Tom saltaron. Déselo todo a ella, repetí con tanta calma que mi propia voz me sorprendió, como si estuviera pidiendo un café. Los labios de Linda se contrajeron. No fue exactamente una sonrisa, sino más bien satisfacción, como si finalmente hubiera obtenido lo que creía merecer. El juez Klein se aclaró la garganta. Señor Holloway, necesito estar seguro de que entiende lo que está aceptando. Entiendo, dije. Porque lo entendía. La gente piensa que un inspector de edificios se pasa la vida buscando problemas en las casas de otras personas. Vigas podridas, cimientos agrietados, moho arrastrándose a lo largo de una pared del sótano como una confesión silenciosa. Pero la verdad es que, después de 30 años en el trabajo, no puedes apagar ese ojo. Entras a tu propia cocina, y notas que el piso se inclina un poco cerca del refrigerador. Ves la grieta fina a lo largo del panel de yeso y te dices a ti mismo que no es nada, solo asentamiento. Eso es lo que hice con mi matrimonio durante años. El juez Klein volvió a mirar el expediente. Y usted también está aceptando que su esposa conserve la residencia conyugal en 2148 Renwood Drive, los vehículos, y la mayor parte de los bienes conjuntos. Usted conservará la propiedad personal según la lista y la custodia principal de su hijo, Evan Holloway. Linda emitió un pequeño sonido, como una risa tragada. Evan tenía 19 años. Técnicamente, el tribunal no tenía que decidir la custodia de la forma en que lo haría para un niño pequeño, pero Linda había dejado clara su posición de todos modos, justo ahí en el registro, como si no pudiera evitarlo. Todo, excepto el hijo. Esa frase no solo aterrizó en la sala del tribunal. Aterrizó en mi pecho. Evan no era un sofá que podías sacar y reemplazar cuando no combinaba con tu nueva imagen. No era una caja que podías dejar en la tienda de donaciones porque estabas persiguiendo una vida diferente. Pero Linda ya había decidido que él no encajaba en la foto que ella quería publicar. La mirada del juez Klein se suavizó por medio segundo, y vi al humano detrás de la toga. Señor Holloway, dijo, más despacio ahora. ¿Alguien lo está presionando para este acuerdo? Miré a Linda finalmente. Sus ojos estaban secos, firmes, hermosos de la manera en que siempre lo fueron, incluso cuando estaba siendo cruel. No, su señoría, dije. Nadie me está presionando. Firmé la página que deslizaron sobre la mesa. La pluma se sentía más pesada de lo que debería.
No porque fuera difícil escribir mi nombre, sino por todo lo que ese nombre había significado: años de construir algo, arreglar cosas, pagar facturas a tiempo, tratar de hacer lo correcto por mi familia. Linda observaba mi mano moverse como si estuviera viendo dinero transferirse entre cuentas. Cuando terminé, dejé la pluma suavemente, como si pudiera romperse si la dejaba caer. La audiencia no fue el final. No realmente. Fue una puerta cerrándose, y yo ya la había cruzado en mi cabeza meses atrás, porque esto no comenzó en esa sala del tribunal. Comenzó 8 meses antes, a las 2:07 de la mañana, con un brillo azul del teléfono de Linda iluminando nuestra cocina como una sirena de policía. En aquel entonces, todavía dormía en la misma cama que ella. Todavía creía que nuestra vida, una normalidad estable de Ohio, era lo suficientemente sólida para durar. Me había levantado por agua. No fue dramático, solo la forma en que lo haces a los 56 años. Las rodillas quejándose, la vejiga no tan paciente como solía ser. Caminé por el pasillo en calcetines, pasando las fotos enmarcadas: Evan a los 8 años sosteniendo un pez en el lago Cesar Creek, Linda y yo en un juego de los Dayton Dragons, quemados por el sol y sonriendo. El tipo de fotos que te hacen pensar que conoces a alguien. La cocina estaba oscura, excepto por esa luz del teléfono. Linda estaba en la mesa, encorvada, con los pulgares moviéndose rápido. No me escuchó al principio. El aire olía levemente a su crema facial lavanda, costosa, algo que había empezado a comprar después de encontrarse en grupos de Facebook llenos de mujeres hablando sobre reinvención. Me detuve en el pasillo, no tratando de espiar, sino pausando porque la forma en que se sostenía parecía reservada, tensa, como si estuviera tratando de evitar que algo se derramara. El mensaje en la pantalla no fue difícil de leer desde donde yo estaba. Grandes letras blancas sobre un fondo negro. No puedo esperar a tener mi propio escenario. Te vas a ver imparable. Luego otro. Una vez que seas libre, ya no tendrás que arrastrar peso muerto. Peso muerto. Mi garganta se secó. Mi corazón hizo esa cosa estúpida donde intentas salir a golpes de tus costillas. Linda sonrió a la pantalla. No una sonrisa educada. Una real. El tipo de sonrisa que no había visto dirigida a mí en mucho tiempo. Retrocedí sin hacer ruido, luego me di la vuelta y caminé de regreso por el pasillo, como si mis piernas pertenecieran a otra persona. En el baño, me miré en el espejo. Me veía como lo que era, un tipo mayor con patas de gallo canosas en las sienes, hombros todavía anchos por una vida cargando escaleras y bolsas de herramientas, pero con un cansancio alrededor de los ojos que no puedes fregar para quitar. Volví a la cama y me quedé allí en la oscuridad, mientras Linda se deslizaba a mi lado 20 minutos después, con el teléfono boca abajo, actuando como si ella también acabara de tomar un trago de agua. Olía a lavanda y a mentiras. Al día siguiente, no la confronté. Eso podría sonar débil. Tal vez lo fue, pero he estado en suficientes casas donde la gente entra en pánico en el momento en que señalas una grieta. Empiezan a discutir, culpar, parchar con relleno barato, pintar sobre la mancha. Eso no arregla la fuga. Así que hice lo que siempre hago. Empecé a inspeccionar. No su teléfono otra vez. No de inmediato. Inspeccioné la vida a mi alrededor. La forma en que Linda hablaba, la forma en que se vestía, los nuevos hábitos que no coincidían con los viejos. Linda comenzó a tratar nuestro hogar como inventario. Ella lo llamaba construir el negocio, como si eso hiciera que todo fuera noble. El negocio secundario de Linda de decoración de casas para la venta, Home Staging, comenzó pequeño. Solo unas pocas piezas, Rick, había dicho, agitando una mano como si estuviera espantando una mosca. La gente paga buen dinero por esto. Es solo temporal. Lo temporal se convirtió en constante. Lo primero que desapareció fue la bonita manta que la abuela de Evan había tejido a ganchillo. Luego, nuestra mejor lámpara. Luego, el juego de sillas de comedor a las que yo mismo les había apretado los tornillos, después de que Evan derramara leche sobre ellas cuando tenía 5 años. Nuestra sala de estar empezó a verse hueca. El mejor sofá desapareció un sábado, mientras Evan y yo estábamos fuera comprando repuestos para mi viejo Ford en AutoZone. Cuando regresamos, había un sofá de 2 plazas más barato en su lugar.
Del tipo que se hunde en el medio como si se hubiera rendido. Evan se quedó allí con su mochila colgada de un hombro, mirando la habitación. ¿Dónde está el sofá? Linda entró detrás de nosotros con una sonrisa, sosteniendo un café de Starbucks como si hubiera ganado un premio. Está donde un cliente. Está bien. Este funciona. Los ojos de Evan se dirigieron a los míos. No dijo lo que yo sabía que estaba pensando, que nuestra casa estaba siendo vaciada pieza por pieza. Y de alguna manera, mamá actuaba como si fuera progreso. Me tragué la ira porque aún no sabía dónde ponerla. Está bien, dije. Siempre y cuando regrese. Linda se rió. Te preocupas demasiado. No fue solo el sofá. Empecé a notar cajas en el garaje, cerradas con cinta, etiquetadas con la letra de Linda. Empecé a notar la forma en que nuestra cuenta conjunta bajaba en momentos extraños. No como comestibles o gasolina, sino como si alguien estuviera comprando artículos caros con prisa. Y entonces lo vi. No a las 2:07 de la madrugada, no en un mensaje de texto secreto. Lo vi en el único lugar donde no puedes mentirle a un hombre como yo, el papeleo. El estado de cuenta del fondo para la universidad llegó por correo un jueves. Yo había llegado a casa temprano de una visita a una obra, un viejo dúplex en el West Side con un sótano que olía a cartón húmedo. Estaba cansado, con la espalda rígida, e hice lo que siempre hago, clasifiqué el correo en el mostrador. El sobre era delgado, oficial. El nombre de Evan no estaba en él, pero reconocí el logotipo de la compañía de inversiones. Lo abrí. El saldo era más bajo. No un poco más bajo, miles más bajo. Mi primer pensamiento fue un error. Un error informático. Algo que se corregiría. Entonces vi la línea de transacción. Clara y despiadada, transferencia de salida. Me paré en mi propia cocina, la misma cocina donde Linda había sonreído ante las palabras peso muerto, y sentí que algo en mí se desplazaba, como una viga rompiéndose finalmente después de demasiada podredumbre. Ese dinero no era nuestro. No de la manera en que Linda lo entendía. Ese era el futuro de Evan. Y Linda lo había tomado como si estuviera tomando prestada una lámpara. Escuché abrirse la puerta principal. Los tacones de Linda hicieron clic en la baldosa, un sonido agudo, seguro, el sonido de alguien que cree que está caminando hacia la vida que merece. Deslicé el estado de cuenta de nuevo en el sobre y lo dejé. No porque le tuviera miedo, sino porque por primera vez, entendí exactamente lo que ella estaba haciendo. Ella no estaba dejando un matrimonio. Estaba desmantelando una casa hasta los cimientos y planeando vender la madera. Y yo no iba a detenerla gritando. Iba a detenerla de la manera en que detengo cualquier estructura peligrosa para que no lastime a la gente que está dentro, dejando que la verdad cargue con el peso. No dormí mucho después de esa noche con el estado de cuenta bancario. Esa no es la forma correcta de decirlo. Dormí, pero de la forma en que lo haces en una silla en un hospital, entrando y saliendo, nunca dejándote ir por completo. Cada sonido en la casa se sentía más fuerte. El refrigerador encendiéndose, el viento rozando el revestimiento. La respiración de Linda a mi lado, constante y despreocupada. En mi línea de trabajo, lo llamamos falla progresiva. Una estructura no colapsa toda a la vez. Se debilita lenta, silenciosamente, hasta que un día la carga es demasiada. Me quedé allí mirando el techo, trazando una leve grieta que corría desde la esquina hacia el detector de humo. La había notado hace años. Fina, cosmética. Nada que valiera la pena arreglar. Me dije a mí mismo que esa grieta era mi matrimonio. Linda comenzó a pasar menos tiempo en casa después de eso. Reuniones con clientes, las llamaba. Jornadas de puertas abiertas. Se iba a última hora de la tarde, vestida más elegante de lo que nunca lo hizo para mí. Chaqueta a medida, botas que hacían clic cuando caminaba, cabello arreglado como si fuera a salir en una revista. Dejó de preguntar qué queríamos Evan y yo para cenar. A veces, no llegaba a casa en absoluto. Evan se dio cuenta. Los niños siempre lo hacen, incluso cuando no dicen mucho. Él y yo teníamos nuestras rutinas. Los sábados por la mañana, yo hacía panqueques. Nada elegante, solo mezcla de caja y demasiada mantequilla.
Evan se sentaba en el mostrador desplazándose por su teléfono, con la sudadera a medio cerrar, el cabello parado como lo había tenido desde la escuela secundaria. Una mañana, preguntó, casual pero no realmente, ¿mamá trabaja otra vez hoy? Volteé un panqueque, viéndolo aterrizar un poco descentrado. Sí, eso es lo que dijo. Asintió, con los ojos todavía en su teléfono. Ok. Ese era Evan. No presionaba, absorbía. El negocio de decoración de Linda se apoderó de más espacio en nuestras vidas sin pedir permiso. El garaje se llenó de lámparas en cajas, mesas auxiliares, alfombras enrolladas apretadas como cuerpos. Moví mis herramientas más y más hacia atrás, hasta que estuve trabajando desde una esquina, mi escalera apoyada contra la pared como una idea de último momento. Ella comenzó a referirse a las cosas como activos. No muebles, no recuerdos. Activos. Una noche, se paró en la sala de estar, con las manos en las caderas, inspeccionando los parches desnudos donde solían estar nuestras buenas piezas. Necesito el juego de comedor a continuación, dijo. Levanté la vista de apretar una bisagra suelta en el gabinete barato que ella había traído. ¿Esa mesa? Comemos en esa. Ella suspiró como si yo fuera un niño. Rick, la gente paga por una imagen. Lo traeré de vuelta. ¿Cuándo? Cuando pueda. Evan estaba en la puerta, con la mochila puesta, escuchando. Atrapé su mirada y negué con la cabeza lo suficiente para decir no lo hagas. Lo dejé pasar de nuevo, pero empecé a llevar un registro. Fechas, horas, qué artículos se fueron y no regresaron, qué retiros coincidían con qué compras. No porque quisiera atraparla, sino porque así funciona mi cerebro. Documentas lo que ves. No discutes con la podredumbre, la mides. El golpe real llegó 2 semanas después. Era un martes por la tarde, gris y frío, el tipo de día de invierno en Ohio donde el sol nunca aparece realmente. Evan estaba en su colegio comunitario hasta tarde para un grupo de estudio. Linda no estaba en casa. Tenía la casa para mí solo. Me senté a la mesa de la cocina con el estado de cuenta del fondo universitario extendido, y un bloc de notas amarillo a su lado. Había llamado a la compañía de inversiones esa tarde desde mi camioneta, estacionada fuera de una obra. Señor, dijo la mujer por teléfono, con voz educada y distante. La transferencia fue autorizada por un titular de la cuenta. ¿Cuál? Pregunté. Hubo una pausa. La señora Holloway. Le agradecí y colgué antes de que pudiera escuchar mi voz cambiar. Ahora miraba los números de nuevo, como si pudieran reorganizarse si miraba lo suficientemente fuerte. Ese dinero no era un bono. No era extra. Eran años de recortar gastos, saltarse vacaciones, conducir autos hasta que sonaban como cascabeles, todo para que Evan tuviera una oportunidad sin ahogarse en préstamos. Me imaginé a Linda eligiendo sofás, pasando una tarjeta, diciéndose a sí misma que era temporal, que lo devolvería, que se lo merecía. Escuché abrirse la puerta del garaje. Linda entró tarareando, con las mejillas rosadas por el frío, cargando una bolsa de alguna boutique del centro. Se congeló cuando vio los papeles en la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó. El fondo para la universidad, dije. Dejó la bolsa lentamente. ¿Por qué estás mirando eso? Porque falta dinero. Ella se cruzó de brazos. Es una inversión. Volverá. ¿Lo tomaste?, dije. Mantuve mi voz nivelada. Tomaste el dinero de la universidad de Evan. Su rostro se endureció. No seas dramático. Es nuestro dinero. Es para Evan, dije. Ella puso los ojos en blanco. Evan estará bien. Los chicos se las arreglan. Además, este negocio es para todos nosotros. Fue entonces cuando lo supe. No solo que había tomado el dinero, sino que no veía nada malo en ello. Linda se dio la vuelta, ya terminando con la conversación. Estoy agotada. Hablaremos luego. El luego nunca llegó. Durante el mes siguiente, la casa se vació aún más. Las buenas sillas, la mesa de café que yo mismo había construido con madera recuperada, el dormitorio de invitados que Evan usaba para extender sus libros de texto, ahora apilado con cajas etiquetadas Stagin, no tocar.
El lugar empezó a tener eco. Evan se sentó a la mesa de la cocina una noche, con los codos apoyados, mirando su teléfono sin verlo realmente. Papá dijo, en voz baja. ¿Nos vamos a mudar? Sentí esa pregunta como un clavo a través de mi bota. Todavía no lo sé, dije honestamente. Asintió, con la mandíbula tensa. Ok. Linda anunció que quería el divorcio 3 semanas después, como si estuviera anunciando una nueva empresa. No soy feliz, dijo, parada en la misma cocina que había vaciado. Quiero más de la vida, y no voy a disculparme por eso. Ya había hablado con un abogado, ya había elegido lo que quería, casa, autos, cuentas. Le hice una sola pregunta. ¿Qué hay de Evan? Agitó una mano. Él es básicamente un adulto. Puede quedarse contigo. Como si estuviera dejando atrás un mueble. No tenía ganas de moverlo. Esa noche, después de que ella se fue a la cama, me quedé solo en la sala de estar. El sofá de 2 plazas barato crujió cuando me senté. Las paredes se sentían más separadas de lo que solían estar. Pensé en todas las inspecciones que había hecho a lo largo de los años. Las veces que me había parado frente a propietarios que juraban que un edificio estaba bien, que las grietas no importaban. Siempre dicen eso justo antes de que algo ceda. No lloré, no grité. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. La titulé Renwood y empecé a escribir todo. Lo que pasa con la podredumbre es que, una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Cada inspección después de eso se sintió diferente. Estaba parado en algún alquiler a medio renovar en el East Side, portapapeles en mano, escuchando a un propietario jurar que el cableado era lo suficientemente bueno, y todo lo que podía pensar era en mi propia casa, en cómo había creído el mismo tipo de mentiras porque eran convenientes. Linda presentó los papeles una semana después de decir la palabra divorcio en voz alta. Sin lágrimas, sin gritos, solo firmas y una mirada en su rostro como si finalmente estuviera entrando en la vida que se le había negado. Llamé a Tom Breslin a la mañana siguiente. Conocía a Tom desde hace años, me lo encontré en una fritura de pescado del VFW, una vez nos unimos por el mal café y peores premios de bingo. Era el tipo de abogado que todavía daba la mano como si significara algo. Nos reunimos en un restaurante cerca de la Ruta 48, de esos con cabinas de vinilo agrietado y una campana que sonaba cuando el cocinero estaba listo. Tom escuchó mientras yo hablaba. No levanté la voz. No me apresuré. Lo expuse de la forma en que expongo un informe de violación. Hechos primero, sentimientos después. Cuando terminé, se reclinó y se frotó la barbilla. Rick dijo, ella está pidiendo mucho. Sé que podemos pelear esto, dijo. Tienes ventaja. Solo el fondo universitario. No estoy aquí para pelear, dije. Eso lo detuvo. Me miró fijamente sobre su café. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque necesitaba saber cómo cae un edificio sin llevarse a la gente equivocada con él. Le conté esa parte sin usar esas palabras. Le conté sobre Evan, sobre los retiros, sobre la forma en que Linda estaba moviendo cosas, firmando cosas, tratando el matrimonio como una unidad de almacenamiento que estaba vaciando. Tom suspiró. Si presionas fuerte ahora, ella se atrincherará. Mociones, retrasos, honorarios. Te desangrará antes de que veas una sala de tribunal. Asentí. Eso coincidía con lo que mi instinto me había estado diciendo. ¿Y si no lo hago? Pregunté. Tom vaciló. Entonces podrías perderlo todo. Miré mis manos. Dedos gruesos, mellados y con cicatrices por décadas de trabajo. Manos que habían arreglado techos, sostenido escaleras, estabilizado a Evan cuando aprendió a andar en bicicleta. Todo no es todo, dije. Tom me observó durante un largo segundo. ¿Estás planeando algo? Estoy planeando no sostener más una mala estructura, dije. Solo necesito saber cómo no ser aplastado bajo ella. Eso se ganó un lento asentimiento. Está bien, dijo Tom. Entonces vamos en silencio. Sin acusaciones, sin teatro. Documentamos y esperamos. Esperar es más difícil que pelear. Linda tomó mi silencio como rendición. Podía verlo en la forma en que me hablaba. Cortante, despectiva,
ya pasando página. Empezó a pasar más tiempo en el centro, publicando fotos de proyectos y transformaciones. La gente comentaba con pequeños emojis de fuego y palabras como jefa e imparable. Le gustaban esos comentarios. Podía notarlo. Mientras tanto, empecé a hacer lo que mejor hago. Documenté. Tomé fotos del garaje cuando ella no estaba en casa. Las pilas de muebles, las lámparas aún con etiquetas de proveedores. Anoté los números de serie de la misma manera que anoto los modelos de electrodomésticos en una inspección fallida. Saqué estados de cuenta bancarios y resalté patrones, transferencias que se alineaban con compras, pagos realizados desde cuentas que se suponía debían estar intactas. No espié. No hackeé. No rompí cerraduras ni contraseñas. Todo lo que vi llegaba por correo a la casa o estaba vinculado a cuentas en las que mi nombre todavía estaba legalmente. Y luego estaba la unidad de almacenamiento. Noté el cargo una noche mientras equilibraba la chequera, algo que Linda no se había molestado en hacer en años. Tarifa mensual. No barata. Cuando le pregunté al respecto, apenas levantó la vista de su teléfono. Es para el desbordamiento. ¿Desbordamiento de qué? ¿Inventario? Ella dijo, como si debiera haber sido obvio, Rick, no necesitas saber cada detalle. Tenía razón. No necesitaba detalles. Necesitaba ubicación. Una búsqueda rápida confirmó lo que sospechaba. La unidad estaba en una franja industrial, no zonificada para almacenamiento comercial de la manera en que ella la estaba usando. Códigos de incendio, problemas de responsabilidad, el tipo de cosas que no importan hasta que de repente lo hacen. No lo reporté. Esa parte importa. No llamé. No lo marqué como inspector. No rompí una sola regla. Solo lo escribí. Dejar que alguien siga construyendo sobre terreno inestable no es lo mismo que empujar el edificio. Evan me atrapó una noche sentado a la mesa, con el blog legal abierto y papeles extendidos. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije. Vaciló, luego se sentó frente a mí. Mamá dice que vas a dejar que se quede con la casa. Encontré sus ojos. ¿Eso es lo que dijo? Asintió. Dijo que no quieres pelear. Elegí mis palabras cuidadosamente. Estoy eligiendo lo que importa. Miró la mesa, luego volvió a mirarme. Ese soy yo, ¿verdad? Me estiré y apreté su mano. Siempre. Linda solicitó un acuerdo acelerado. Lo quería rápido, limpio. Quería terminar con el pasado antes de que pudiera complicar su futuro. Su abogada envió borradores que se leían como una lista de compras. Casa, autos, cuentas, interés comercial. No discutí. No negocié. Acepté casi todo con dos condiciones, la custodia de Evan, y tiempo para revisar el papeleo cuidadosamente. Mara King llamó a Tom, irritada. Su cliente está siendo poco cooperativo. Tom sonrió cuando me contó eso más tarde. Ella está impaciente, dijo. Eso es bueno para nosotros. Pasé noches revisando documentos con una lámpara de escritorio barata, de esas que zumban levemente. Leí cada línea de la forma en que leo planos, buscando lenguaje de carga estructural. Propiedad, responsabilidad, asunción de deuda. Linda estaba tan concentrada en lo que estaba recibiendo, que no preguntó qué venía con ello. Sentí miedo, no me malinterpreten. Hubo momentos en que me pregunté si estaba equivocado. Si estaba a punto de perder la casa que había arreglado habitación por habitación, el vecindario que conocía, la vida que entendía. Pero cada vez que esa duda se colaba, me imaginaba a Evan en esa mesa de cocina preguntando si nos mudábamos. Y me imaginaba la voz de Linda diciendo, todo, excepto el hijo. Fue entonces cuando mi determinación se endureció. No me estaba preparando para la corte. Me estaba preparando para lo que venía después. Para cuando el papeleo llegó a su borrador final, nuestra casa ya no se sentía como una casa. Se sentía como una casa modelo después de que los mudanceros se van, limpia en la superficie, vacía por debajo. Linda caminaba por ella como una compradora que ya imagina a los nuevos dueños.
Hablaba por teléfono mientras caminaba por la sala de estar, con los tacones haciendo clic en la madera que yo mismo había restaurado años atrás. Sí, tendré la casa para el verano, dijo una tarde, sin molestarse en bajar la voz. Rick se está retirando. No tiene estómago para una pelea. Me paré en el garaje fingiendo organizar mis herramientas. Cada palabra aterrizó como un pequeño insulto, no porque doliera, sino porque confirmaba lo que ya sabía. Ella pensaba que esto se trataba de fuerza, de quien parpadeaba primero. Ella no entendía de inspecciones. Empecé a empacar mis cosas en serio. No muebles, ella quería eso, sino los artículos que tenían mis manos en ellos, las cosas que llevaban un peso que ninguna tasación podía medir. Mi cinturón de herramientas, el martillo con el mango astillado, el nivel que había usado en la mitad de las casas en el condado de Montgomery. Los envolví con cuidado, de la forma en que lo haces cuando dejas un lugar de trabajo por última vez. Evan merodeaba en la puerta, tratando de no estorbar. ¿Te vas a llevar todo eso con nosotros? Sí, dije. Lo necesitaré. ¿Para qué? ¿Para empezar de nuevo? Asintió. No sonrió, pero tampoco parecía asustado. Eso significó más para mí que cualquier cosa. La habitación más difícil fue la cocina. No por los electrodomésticos o los gabinetes, sino por el marco de la puerta. En el borde interior, en lápiz y marcador descolorido, estaban las marcas de altura que había hecho para Evan cada año. 8 años, 10, 12. Cada una con fecha, cada una pequeña celebración. Pasé el pulgar sobre la marca más alta. 17, el año en que creció tan rápido que sus pantalones nunca le quedaban bien. Linda entró detrás de mí. No te vas a llevar eso, dijo, como si estuviera bromeando. Me di la vuelta. No, dije. No lo haré. Se encogió de hombros. Bien. Es parte de la casa. Miré las marcas un segundo más, luego di un paso atrás. Algunas cosas no viajan. Se quedan donde se hicieron. Esa noche, Evan y yo comimos pizza en platos de papel porque los buenos platos ya no estaban. Linda estaba fuera otra vez. No pregunté dónde. Papá, dijo Evan, masticando lentamente. ¿Estás seguro de esto? Me limpié las manos en una servilleta. ¿Sobre qué? Dejar que se lleve todo. Me recosté en la silla, escuchando el zumbido del refrigerador, el reloj haciendo tic-tac sobre el fregadero. Sonidos que había escuchado durante décadas. No, dije. No estoy seguro, pero estoy seguro sobre ti. Miró la mesa por un largo momento, luego asintió. Ok. Eso fue suficiente. La semana anterior a la audiencia final, Linda apenas me habló, a menos que fuera sobre logística, servicios públicos, reenvío de correo, qué auto sería el suyo. Actuaba como si ya se hubiera ido, como si el papeleo solo estuviera poniéndose al día. Me reuní con Tom una última vez en su oficina. Extendió los documentos sobre el escritorio. Esto es todo, dijo. Una vez que firmes, está hecho. Escaneé las páginas, mis ojos aterrizando donde sabía que lo harían. Cláusulas de propiedad, asunción de responsabilidades, intereses comerciales transferidos en su totalidad. ¿Estás seguro?, preguntó Tom en voz baja. Pensé en la unidad de almacenamiento, el dinero faltante, la forma en que Linda nunca preguntó ni una vez cómo Evan estaba manejando todo esto. Estoy seguro, dije. La mañana de la audiencia, me paré en la sala de estar vacía una última vez. Las paredes hacían eco cuando respiraba. El sofá barato se hundía bajo su propio peso. No sentía ira. Sentía algo más cercano a la resolución. Cerré la puerta con llave detrás de mí y puse la llave en el mostrador, justo donde Linda la encontraría. En el juzgado, Linda sonrió cuando me vio. No amablemente, sino con comodidad. Tomé asiento junto a Tom, crucé las manos y esperé. La sala del tribunal olía levemente a papel viejo y cera para pisos. El tipo de olor que nunca desaparece realmente, sin importar cuántos casos pasen. Había estado en ese edificio antes para audiencias de permisos y apelaciones, pero estar sentado allí esa mañana se sentía diferente. Esto no se trataba de la línea del techo o de un pasamanos faltante. Esta era mi vida reducida a párrafos y firmas.
Linda se sentó 2 sillas más allá de mí, con las piernas cruzadas, postura perfecta. Llevaba un traje gris claro que probablemente costaba más que el pago mensual de mi camioneta. Su cabello estaba recogido hacia atrás, limpio, de la manera en que le gustaba cuando quería parecer seria. No parecía nerviosa. Parecía lista. Marakin se inclinó cerca de ella, susurrando algo que hizo que Linda asintiera y sonriera. No necesitaba escucharlo. Ya sabía la esencia. Estamos a punto de ganar. Tom Breslin barajó los papeles frente a nosotros. Me miró, con las cejas levantadas lo suficiente para hacer la pregunta que ya había hecho 3 veces esa mañana. «¿Estás bien?», murmuró. Asentí. Terminemos con esto. El juez Klein entró, con la toga oscilando ligeramente mientras tomaba asiento. El alguacil llamó al orden en la sala, y todos se pusieron de pie, luego se sentaron. El sonido de las sillas raspando resonó más fuerte de lo habitual. El juez se ajustó las gafas y miró el expediente. Estamos aquí para finalizar la disolución del matrimonio entre Richard Holloway y Linda Holloway. Linda se sentó un poco más erguida. Este era su momento. El juez Klein revisó los términos del acuerdo en voz alta, su voz firme y practicada. Casa en Renwood Drive para Linda. Vehículos para Linda. Cuentas financieras según lo descrito. Intereses comerciales retenidos únicamente por Linda. Propiedad personal a dividirse según la lista. Mientras hablaba, sentí que cada artículo se alejaba de mí como una herramienta que se deja por última vez. No me inmuté. Ya había soltado estas cosas en mi cabeza. Y la custodia del hijo de la parte, Evan Holloway, continuó el juez, permanecerá principalmente con el señor Holloway, según lo acordado. La mandíbula de Linda se tensó por medio segundo, luego se relajó. Ya había descartado a Evan como un inconveniente del que estaba feliz de deshacerse. El juez Klein levantó la vista. Señor Holloway, ¿confirma su acuerdo con estos términos? Sí, lo hago, dije. ¿Y señora Holloway? Sí, dijo Linda, nítida y segura. El secretario deslizó los documentos sobre la mesa hacia mí primero. La pila era gruesa, las páginas calientes por la copiadora. Tomé la pluma. Por un breve momento, mi mano vaciló. No porque no supiera lo que estaba haciendo, sino porque lo sabía. Pensé en el garaje cuando Evan era pequeño, él sentado en un balde al revés mientras yo trabajaba, pasándome tornillos como si fueran tesoros. Pensé en el marco de la puerta de la cocina, las marcas de lápiz. Pensé en esa noche a las 2:07 de la madrugada. El brillo del teléfono de Linda, las palabras peso muerto. Firmé. Mi nombre parecía más pequeño en la página de lo que esperaba. Deslicé los papeles de regreso. Linda los alcanzó con entusiasmo, hojeando para asegurarse de que todo estuviera allí. Cuando terminó de firmar, le entregó la pila a Mara con un pequeño suspiro de satisfacción. Había terminado, o eso pensaba ella. El juez Klein apiló los documentos ordenadamente. Antes de ingresar esto en el registro, dijo, ¿hay algo más por parte de alguno de los lados? Linda se reclinó, con los brazos cruzados, una sonrisa ya formándose. Mara comenzó a negar con la cabeza. Tom se puso de pie. Su señoría dijo, solicitamos respetuosamente que el tribunal reconozca los anexos adjuntos presentados con el acuerdo. Linda se giró bruscamente hacia Mara. ¿Qué anexos? Mara frunció el ceño. ¿Qué anexos? El secretario le entregó al juez Klein una carpeta más delgada sujeta a la parte posterior del acuerdo. Mara se inclinó hacia adelante, arrebatando su copia de la mesa. La abrió de golpe, con los ojos escaneando rápido. Su rostro cambió. No fue dramático al principio, solo una pausa, un parpadeo. La forma en que alguien mira cuando se da cuenta de que un número no cuadra. ¿Linda? Susurró Mara. Mara pasó otra página, luego otra. El color desapareció de su rostro. El juez Klein se ajustó las gafas nuevamente. ¿Señorita King? Mara se levantó abruptamente, con las patas de la silla rechinando contra el piso. Su señoría dijo, con la voz tensa. Yo. Necesito un momento. Linda la agarró del brazo. ¿Qué es?
Mara se soltó, con los ojos todavía pegados a las páginas. Su respiración se había vuelto superficial rápidamente. Yo permanecí quieto, con las manos cruzadas, el corazón firme. La voz de Mara se elevó a pesar de sí misma. Esto cambia las cosas. El juez Klein frunció el ceño. ¿De qué manera? Mara miró a Linda, luego de vuelta al juez, el pánico destellando a través de su compostura cuidadosamente practicada. Su señoría, los documentos adjuntos indican pasivos significativos no revelados vinculados a los activos comerciales que mi cliente acaba de aceptar en su totalidad. La sonrisa de Linda se desvaneció. ¿De qué estás hablando? Mara se volvió hacia ella, con los ojos muy abiertos. Linda, estos informes, estas transferencias, estas obligaciones. Son tuyas ahora. Todas ellas. Linda se puso de pie. Rick, ¿qué hiciste? Encontré su mirada con calma. Firmé lo que pediste. El juez Klein levantó una mano. Señorita King, baje la voz. Mara tragó saliva con dificultad. Su señoría, con respeto, este acuerdo incluye el reconocimiento de anexos financieros que detallan exposición fiscal, obligaciones pendientes y posibles problemas de cumplimiento relacionados con los activos comerciales que la señora Holloway insistió en retener. La sala del tribunal zumbó. Murmullos bajos, una tos. Alguien en la parte de atrás se inclinó hacia adelante. Linda negó con la cabeza, riendo bruscamente. Eso es ridículo. Dijiste que todo estaba limpio. La voz de Mara se quebró. Dije que lo que me mostraste estaba limpio. El juez Klein cerró el expediente lentamente. Revisaré estos anexos en detalle. Linda se volvió hacia mí de nuevo, con el rostro tenso de ira ahora. ¿Me engañaste? Negué con la cabeza. No. Dejé de mantener las cosas unidas para ti. El alguacil cambió su postura. El aire se sentía más pesado. El juez Klein miró de Linda a mí. Este tribunal reconoce los anexos como parte del registro. Dada la información presentada, puede haber procedimientos adicionales con respecto a la divulgación financiera y la responsabilidad. Linda se hundió de nuevo en su silla, aturdida. Mara miraba los papeles como si pudieran estallar en llamas. Y por primera vez desde que esto comenzó, lo vi en los ojos de Linda. Ella no había ganado. La habitación no explotó de la manera en que la gente imagina cuando las cosas salen mal en la corte. No hubo un golpe de mazo de inmediato, ni gritos desde la galería, solo una tensión baja y creciente, como una viga que comienza a gemir bajo un peso que no puede cargar. Mara King fue la primera en romperse. Se alejó de la mesa, con una mano presionada contra su pecho, la otra agarrando los papeles. Su voz salió aguda y fuerte antes de que pudiera detenerla. Esto es un desastre, dijo, luego más fuerte. Esto es un completo desastre. Las palabras resonaron en las paredes. Los ojos del juez Klein se entrecerraron. Señorita King, compórtese. Mara se volvió hacia el estrado, con la respiración entrecortada. Su señoría, con respeto, mi cliente acaba de aceptar la propiedad total de activos comerciales que conllevan pasivos sustanciales no revelados, exposición fiscal, deudas pendientes con proveedores, violaciones de almacenamiento y arrendamiento. Estas obligaciones no fueron reveladas al abogado en su totalidad antes de la ejecución. Linda se puso de pie de un salto. ¿Qué estás diciendo?, exigió. Me dijiste que todo estaba bien. Mara giró hacia ella, con los ojos salvajes ahora. Tú me dijiste que todo estaba bien. Me dijiste que no había problemas pendientes. Estos anexos muestran lo contrario. Pude escucharlo entonces. El cambio en la sala, la gente inclinándose hacia adelante. Alguien detrás de mí susurró, «Oh, Dios mío». El juez Klein levantó una mano. Señora Holloway, siéntese. Linda no lo hizo. Su voz se elevó, frágil por el pánico. Rick, tú hiciste esto. Tú planeaste esto. Me quedé sentado. Mis manos descansaban sobre la mesa, con los dedos entrelazados. Acepté lo que pediste. ¿Escondiste esto?, espetó ella. ¿Lo escondiste? No dije. Dejé de cubrirlo.
Fue entonces cuando Mara gritó. No fue un grito teatral. No fue fuerte para causar efecto. Fue el sonido que hace un profesional cuando se da cuenta de que el suelo bajo sus pies no es suelo en absoluto. Su señoría, gritó Mara, con los papeles temblando en sus manos. Ella insistió en la propiedad exclusiva. ¿Exclusiva? Eso significa responsabilidad total. Cada gravamen, cada obligación fiscal, cada problema de cumplimiento adjunto a estos activos, ella los aceptó cuando exigió todo. La mandíbula del juez Klein se tensó. Se inclinó hacia adelante, escaneando la página superior de los anexos. Su expresión cambió de irritación a algo más frío, más enfocado. Estos documentos indican fondos transferidos desde una cuenta educativa protegida, dijo lentamente. Y activos almacenados en ubicaciones no debidamente reveladas o permitidas. La boca de Linda se abrió, luego se cerró. Eso no es. Esas eran temporales. Rick sabía de ellas. El juez Klein levantó la vista. ¿Las autorizó él? Ella no respondió. Mara presionó, la desesperación afilando su voz. Su señoría, mi cliente creía que estos activos estaban limpios. No se le informó. El juez Klein la interrumpió. Abogada, su cliente certificó estas divulgaciones. Este tribunal toma muy en serio la falta de divulgación. El rostro de Linda se quedó sin color. La confianza que había usado como armadura se agrietó, luego se partió. Esto es injusto, dijo, con la voz más pequeña ahora. Solo quería lo que se me debía. Mara se volvió hacia ella. Querías todo, Siseo, y ahora lo tienes. El juez se recostó, juntando las puntas de los dedos. Este tribunal reconocerá el acuerdo tal como fue ejecutado. Sin embargo, dada la información presentada, ordeno una revisión de las divulgaciones financieras y remito ciertos asuntos para un examen más detenido. El alguacil se acercó más al lado de la sala de Linda. Linda me miró una última vez, con los ojos buscando algo, arrepentimiento tal vez, o piedad. ¿Qué hay de él?, dijo, señalándome. ¿Él se sale con la suya? La voz del juez Klein fue firme. El señor. Al principio, era el número de Linda iluminando mi teléfono una y otra vez. Luego números desconocidos, luego un correo de voz de Mara King que era todo profesionalismo cortante envuelto alrededor del pánico. Señor Holloway, por favor devuelva mi llamada lo antes posible. No lo hice. Había entregado la propiedad. Junto con ella, había entregado la responsabilidad. Ese fue el trato que Linda quería. Y por una vez en su vida, estaba obteniendo exactamente lo que pidió. Evan se adaptó más rápido de lo que esperaba. Instaló su escritorio junto a la ventana, fue a clases, tomó horas extra en la biblioteca del campus. Una tarde, llegué a casa y lo encontré cocinando pasta, leyendo las instrucciones de su teléfono como si fuera un plano. Mira, te dije. Todo un adulto. Se encogió de hombros, pero capté el indicio de una sonrisa. Alguien tiene que alimentarnos. Los domingos, hacíamos panqueques de nuevo. Los de caja. Demasiada mantequilla. Algunas rutinas sobrevivieron al naufragio. Se corrió la voz por la ciudad. Dayton no es pequeño cuando quieres que sea grande, pero es lo suficientemente pequeño cuando las cosas salen mal. El negocio de decoración de Linda se estancó, luego se congeló, luego comenzó a desmoronarse. Los proveedores querían el pago. La instalación de almacenamiento marcó la unidad. Las cartas de impuestos llegaron después. Correo certificado. Ella publicaba menos en línea. Cuando lo hacía, las fotos eran más cerradas, recortadas más cerca, tratando de ocultar lo que ya no estaba allí. Una vez en la gasolinera, me encontré con un tipo que conocía desde hacía años. Me miró, luego desvió la mirada. Trato difícil, dijo en voz baja. Sí, respondí. Pero está arreglado. Y lo estaba. Pensé que sentiría más satisfacción, algún gran momento de victoria, pero lo que sentí en cambio fue algo más estable. ¿Paz? No del tipo ruidoso. Del tipo que aparece cuando dejas de mentirte a ti mismo sobre lo que estás manteniendo unido. Una tarde,
Evan y yo nos sentamos en el sofá, nuestro sofá esta vez, barato pero sólido, viendo el clima llegar en el Canal 7. Tormentas eléctricas moviéndose a través del oeste de Ohio. El meteorólogo hablaba sobre sistemas de presión, aire inestable. Curioso, dijo Evan, cómo las cosas se acumulan antes de romperse. Asentí. Sí, siempre lo hacen. Me miró. ¿Estás bien, papá? Pensé en la casa en Renwood Drive, el marco de la puerta con las marcas de lápiz, la vida que había construido allí, y la vida que todavía tenía sentada a mi lado. Lo estoy, dije, y lo decía en serio. Linda se quedó con la casa, pero yo me quedé con el hogar. Ella se quedó con el negocio, pero yo conservé mi nombre. Si esta historia te suena familiar, si alguna vez has sentido que estabas sosteniendo algo que ya se estaba cayendo, tómate un momento. Piensa en lo que realmente importa y lo que estás dispuesto a soltar. Y si ayuda a escuchar esto, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. O quédate por aquí. Hay más historias como esta, historias silenciosas sobre mantenerse firme de la manera correcta.